Durante 30 años, esperaste que quien te traicionó pagara por lo que te hizo. Oraste, pediste, rogaste por justicia. Pero cuando finalmente esa persona murió, no sentiste alivio, no sentiste paz. Solo sentiste un vacío extraño, perturbador, como si algo no tuviera sentido. ¿Por qué? Muchos cargan rencor durante décadas esperando ver justicia caer sobre sus enemigos como fuego del cielo. Pero hay quienes descubrieron algo que lo cambió todo, aunque la justicia de Dios ya había estado operando en silencio todo el tiempo, de formas que sus ojos cerrados por el resentimiento no podían ver. Hoy te voy a contar la historia real de Edith, una mujer que esperó 30 años por justicia contra la amiga que le robó a su novio. Destruyó su reputación y le arrebató la vida que debería haber sido suya. Pero lo que descubrió en el velorio de su enemiga cambió todo lo que creía sobre venganza, perdón y la justicia de Dios. Lo que la hija de Mía reveló esa noche hará que repenses cada rencor que cargas, cada oración de venganza que has susurrado y cada certeza que tienes sobre cómo Dios hace justicia. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a transformar tu perspectiva para siempre. El sitio de Edith quedaba lejos. 8 kilómetros de camino de tierra separaban su casa de barro amarillento del pueblo más cercano. La galería tenía una hamaca gastada que se balanceaba con el viento. El corral de cabras en el fondo estaba cayéndose a pedazos, pero las cabras eran saludables, bien cuidadas. Edith sabía cuidar cabras, cuidar hierbas, hacer rezos de sanación. Las personas venían de lejos a buscar sus bendiciones. Llegaban con dolores, con miedos, con males que los medicamentos no curaban. Edith rezaba, soplaba, hacía cruces en el aire y ellas mejoraban. Pero nadie se quedaba. Nadie se sentaba en la galería para tomar un café. Nadie volvía solo para conversar. Edith curaba, pero vivía sola en su rutina. Era simple. Despertaba antes de que saliera el sol. Iba hasta el corral a ordeñar las cabras. La leche tibia humeaba en el balde. Después, cuidaba la huerta pequeña. Arrancaba maleza, regaba las coles y los tomates. Sacaba agua del pozo artesiano. Esa agua helada que ardía en las manos. Por la noche, rezaba. Ann siempre rezaba. Pero sus oraciones tenían un peso diferente. No eran solo agradecimientos. Eran preguntas que le hacía Dios hacía 30 años. ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué ella tiene todo y yo no tengo nada? ¿Cuándo va a llegar la hora de que ella pague? Porque 30 años atrás, algo partió a Edith en dos. Algo que involucró a Mía. No, Mía no era una desconocida. No era una rival cualquiera. Era su mejor amiga, a su hermana de corazón. Aquella que sabía sus secretos, sus sueños, sus miedos. Aquella que estuvo a su lado cuando Edith eligió el vestido de novia. Aquella que ayudó a hacer las invitaciones. Y fue exactamente aquella que destruyó todo. Mía le robó el novio a Edith 2 semanas antes de la boda. Tertuliano, el vaquero de la hacienda, que había prometido construir una vida con ella. Mía confesó, llorando. Dijo que no podía seguir escondiendo, que ellos se amaban en secreto. Hacía meses, Tertuliano confirmó, canceló la boda. Humilló a Edith delante de todo el pueblo. Y peor, Mía esparció mentiras. Dijo que Edith era fría, que no servía para ser esposa, que había algo malo en ella. Las personas creyeron. Edith se volvió motivo de cuchicheos, de miradas de lástima, de juicios susurrados. Un mes después, Mía y Tertuliano se casaron. Y durante 30 años, Edith observó de lejos. Vio la casa de ladrillo pintada de blanco en el centro del pueblo. Vio los hijos naciendo. Vio las fiestas de cumpleaños de los nietos en el jardín del frente.
Vio las risas los domingos, vio la vida que debería haber sido suya. Y siempre se preguntaba, ¿dónde está la justicia de Dios? Edith nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca permitió que nadie más se acercara. Construyó un muro alrededor de su corazón, ladrillo por ladrillo, día tras día, durante 3 décadas. Algunos en el pueblo decían que Edith se había vuelto amargada, otros decían que era orgullosa, pero la verdad era más simple y más triste. Edith había dejado de vivir el día que Mia la traicionó. Su vida se congeló en ese momento y durante 30 años, lo único que la mantenía viva era una cosa: en esperar que llegara la justicia. Pero las oraciones de Edith no eran oraciones de paz, eran oraciones de venganza, disfrazadas de peticiones de justicia. Cada noche, arrodillada en la galería de su casa, con la luna iluminando el camino de tierra, Edith oraban: Señor, tú que ves todo, tú que conoces mi dolor, haz que ella pague, haz que ella sufra como yo sufrí, haz que pierda lo que me quitó, haz que sepa lo que es vivir en soledad, en vergüenza, en dolor. Y esperaba año tras año, década tras década, esperando que Dios bajara del cielo con balanza en mano y pesara culpa por culpa, dolor por dolor, lágrima por lágrima. Pero lo que Edith no sabía, lo que tardaría 30 años en descubrir, era que la justicia que tanto pedía ya había llegado, solo que no de la forma que ella imaginaba. No con truenos ni castigos públicos, sino de una manera silenciosa, invisible, dolorosa, que solo Dios y Mia conocían. Y Edith estaba a punto de descubrirlo. Fue una tarde de abril, con el cielo anaranjado y las cabras ya recogidas en el corral, cuando la vecina llegó sin aliento. Edith, Mia murió. Fue el corazón de repente. Así, sin aviso. Edith se detuvo, las manos en el alambre del corral, el viento golpeándole el rostro. Ella había esperado ese momento durante tanto tiempo. Imaginó cómo sería. Pensó que sentiría alivio. Pensó que sentiría justicia finalmente llegando, pero lo que sintió fue un vacío extraño, perturbador, incompleto. Como si algo no tuviera sentido, como si la historia no hubiera terminado de la manera correcta. ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué parece que algo está faltando? Edith no quería ir al velorio. No le debía nada a Mia. No tenía motivo para estar allí, pero algo la jalaba. Una inquietud que no podía explicar. Se puso su único vestido de salir, aquel azul marino, descolorido, que usaba para ir a misa. Se amarró el cabello y comenzó a caminar. Rechazó el aventón que la vecina le ofreció. 8 kilómetros por el camino de tierra, el sol poniéndose despacio. Cada paso parecía una penitencia o un ritual. No lo sabía. Edith no sabía, pero estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. La capilla estaba silenciosa cuando Edith entró, silenciosa de la manera en que los lugares llenos de gente logran estar cuando el dolor pesa en el aire. El olor de flores marchitas, mezclado con cera de vela, el murmullo bajo de rezos que se repetían como olas, el crujir del banco de madera, cuando ella se sentó en el último, bien al fondo, donde nadie pudiera verla. Edith no quería estar allí, pero algo más grande que su voluntad la trajo. Desde lejos veía el ataúd, madera simple, flores blancas en los costados, velas que temblaban y hacían sombras bailar en las paredes. Veía la familia que debería haber sido suya, el esposo encorvado, las manos en el rostro, los 3 hijos adultos, abrazados, consolándose unos a otros, los nietos pequeños, confusos, sin entender por qué los adultos lloraban. Aquella era la vida que Mia robó, la familia que debería tener el apellido de Edith en los hijos, que deberían llamarla mamá. Pero había algo extraño en aquellos rostros. Edith conocía la tristeza, conocía el luto, pasó la vida entera observando a las personas desde lejos. Y aquello que veía en los rostros de la familia de
Mía no era solo tristeza, era otra cosa. Era algo que se parecía a alivio. Las conversaciones comenzaron a llegar a los oídos de Edith en fragmentos, en susurros, que no eran para que ella escuchara, pero que sus oídos entrenados en la soledad captaban con claridad. La hija Mayo R. le dice a la hermana Anjal, menos ahora, ella ya no sufre más. El hijo le dice al padre, usted ahora puede vivir, papá, puede finalmente vivir. Una cuñada le dice a una vecina en 30 años, fingiendo que todo estaba bien. Edith sintió algo moverse dentro de ella, una inquietud, una duda que no debería estar allí. Se levantó despacio, se acercó un poco más. Necesitaba confirmar que aquella mujer en el ataúd era la misma que destruyó su vida, la misma que construyó una familia feliz sobre las cenizas del sueño de Edith. Y cuando quedó a pocos pasos del ataúd, cuando finalmente vio el rostro de Mía después de 30 años evitando mirarla, Edith sintió el suelo desaparecer debajo de sus pies. Aquella no era Mía radiante que veía de lejos en las misas de domingo. No era la mujer de sonrisa amplia y vestido bien planchado, que saludaba a todo el mundo en la placita. Era un rostro delgado, enmarcado, cansado, a manos gastadas, callosas, llenas de manchas, arrugas demasiado profundas para 60 años. Aquella era una mujer que sufrió y Edith se acordó con una claridad cruel de cómo todo comenzó 30 años atrás, cuando ella todavía era una joven de 30 años, con el corazón lleno de sueños, pero ahora, mirando ese rostro en el ataúd, Edith comenzó a ver algo que nunca había visto antes. Las marcas de una vida que no fue lo que parecía desde afuera, las huellas de un sufrimiento que nadie vio. Y escuchó dos vecinas conversando bajo cerca de la puerta. Pobre Mía, tantos años presa en ese matrimonio. Él bebía, golpeaba, pero ella tenía que mantener las apariencias. Nadie podía saber. Ese hombre destruyó la vida de ella, pero ella aguantó firme por causa de los hijos. Las palabras entraron en Edith como puñales, cada palabra destruyendo una certeza, cada frase desmontando 30 años de convicciones. Mía sufrió, Mía pagó. La justicia ya había ocurrido. Edith salió de la capilla tambaleándose. Se sentó en el banco de la placita enfrente, debajo de la luz débil del poste, la mente girando, tratando de encajar las piezas. Ella pasó 30 años deseando justicia para alguien que ya estaba viviendo el infierno. Y fue allí, sentada en ese banco, bajo la luz amarilla del poste, que Edith vio a la hija Mayo R. de Mía saliendo de la capilla sola, limpiando las lágrimas del rostro. Y por primera vez en 30 años, Edith tomó una decisión. Iba a hacer una pregunta. Iba a buscar la verdad. No la verdad que imaginó, sino la verdad real. Edith se acercó a la mujer que salía de la capilla. Pasos vacilantes, manos temblando levemente. 30 años de silencio pesaban en cada movimiento. La hija de Mía se volteó. Rostro cansado, ojos hinchados de tanto llorar. Por un momento, las dos se miraron sin palabras. Entonces la mujer habló, voz ronca de llanto: tú eres Edith, ¿verdad? Mi madre hablaba de ti. Edith no esperaba eso. Sintió el suelo escaparse un poco. Hablaba. ¿Cómo así hablaba? Durante 30 años, Edith había construido una narrativa perfecta en su mente. Mía era la villana, la traidora en la que robó y ganó. Edith era la víctima, la justa, la que merecía ver justicia caer. Pero ahora, parada en esa placita, bajo la luz del poste, con el velorio todavía ocurriendo adentro de la capilla, esas certezas comenzaron a grietarse. ¿Y si Mía no ganó nada? ¿Y si la vida que yo envidiaba desde lejos
era una prisión. ¿Y si la justicia que pedí durante 30 años ya había llegado, pero yo no la vi, porque estaba demasiado ocupada, deseando venganza? La hija de Nomia hizo un gesto cansado hacia el banco de la placita. Vamos a sentarnos, por favor. Necesito contarte algo. Y mientras caminaban hacia ese banco, mientras el viento nocturno movía las hojas de los árboles, mientras el pueblo dormía sin saber lo que estaba ocurriendo, en el corazón de Edith, una pregunta atravesó su mente como un rayo. ¿Y si estuve equivocada todo este tiempo? ¿Y si los 30 años que pasé esperando justicia fueron 30 años desperdiciados? ¿Y si Dios ya había hecho lo que le pedí, pero de una manera que mis ojos cerrados por el resentimiento no pudieron ver? Esa pregunta la aterrorizó, porque si era verdad, significaba que ella misma se había aprisionado durante 3 décadas. Significaba que la única prisionera, al final, había sido ella misma. Se sentaron bajo la luz débil del poste. La noche estaba caliente, aire quieto, olor a tierra seca. La mujer respiró hondo antes de comenzar. Mi nombre es Dalvan, soy la mayor de los 3 hijos. Y yo sé quién eres, porque mi madre te cargó en el corazón hasta el último día. Edith cerró los ojos. Cada palabra era una piedra cayendo dentro de ella. Dalva continuó despacio, eligiendo las palabras con cuidado. Mi madre me contó todo cuando yo tenía 20 años. Me contó sobre ti, sobre la boda que no ocurrió, sobre cómo ella le robó el novio. Lloró tanto ese día. Dijo que había cometido el mayor error de su vida. Pero se casó con él, respondió Edith. Voz dura. Construyó una familia. Tuvo todo lo que era para ser mío. Dalva miró sus propias manos. ¿Tuvo? ¿Tú realmente crees que ella tuvo algo? Edith, mi madre vivió 30 años de infierno. 30 años pagando por aquella elección. El silencio cayó pesado entre ellas. Dalva continuó, y ahora las palabras venían más rápido, como si hubiera guardado aquello por demasiado tiempo. Mi padre bebía desde el inicio. Le pegaba cuando llegaba borracho, gritaban, rompía las cosas. Nosotros crecimos escuchando los gritos, viendo las marcas moradas que ella escondía con manga larga. Edith sintió algo revolverse dentro del pecho. Una mezcla de shock y algo que no podía nombrar. ¿Y sabes lo peor? Dalva limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Ella no podía salir, no podía separarse. Todo el pueblo pensaba que ellos eran la pareja perfecta. Ella había construido aquella mentira, ¿sabes? Había robado tu novio. Había esparcido que tú no servías para ser esposa. Había hecho que todo el mundo creyera que ella era feliz. ¿Cómo iba a admitir que estaba equivocada? ¿Cómo iba a volver atrás? Edith sintió la garganta apretarse. Dalva respiró hondo antes de continuar, voz quebrándose. Mi madre intentó buscarte 3 veces. 3 veces a lo largo de estos 30 años, pero nunca tuvo el coraje de llegar hasta el final. Decía que tú merecías tu paz, que no tenía derecho de aparecer en tu vida pidiendo perdón. 3 veces en no. Mía intentó 3 veces. ¿Por qué no salió?, preguntó Edith. Y la pregunta salió como un susurro. ¿Por qué no dejó todo y recomenzó? Porque ella pensaba que merecía sufrir. Dalva miró a Edith con ojos hundidos de cansancio. Ella pensaba que aquello era la justicia de Dios que estaba pagando por lo que te hizo. Vivió 30 años creyendo que su infierno era merecido. Edith quedó paralizada. Durante 3 décadas, ella había esperado que no Mía sufriera. Había rezado un pedido, implorado para que la justicia divina llegara. Y la justicia había llegado, solo que de una manera que nunca imaginó, de una manera que nadie veía desde afuera. Dalva se levantó, cansada. Necesitaba volver allá adentro. Pero antes de irse, sacó un sobre amarillento del bolsillo de la cartera. Mi madre dejó esto para ti. Pidió que yo lo entregara si tú aparecías. Edith tomó el sobre con manos temblorosas. Papel viejo, doblado, guardado durante años. ¿Qué voy a descubrir aquí adentro?, preguntó Edith, voz casi inaudible. Dalva dijo bajito en voz:
a descubrir que mi madre nunca fue libre, nunca fue feliz y nunca dejó de pagar por lo que hizo. Ella se alejó, dejando a Edith bajo el poste, sobre en mano, 30 años de certezas desmoronándose. Y una pregunta, resonando en el silencio de la noche: ¿será que la justicia que tanto pedí ya había ocurrido todo el tiempo? Solo que de una forma que mis ojos cerrados de rencor no lograron ver. Edith apretó el sobre contra el pecho. Todavía no tenía coraje para abrirlo, pero sabía que cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Edith volvió al sitio aquella noche, cargando un peso diferente. No era más el peso del rencor, era el peso de la comprensión. Y comprender duele de una manera que el odio nunca dolió. Se sentó en la galería, en la misma hamaca donde pasara 30 años, alimentando el resentimiento, y por primera vez en 3 décadas, lloró. No lloró por la Edith de 30 años atrás, humillada y abandonada. Lloró por no Mía, por la mujer que le robó el novio y ganó como premio una vida de golpes, silencio y soledad, disfrazada de familia. Y fue allí, en esa noche bajo las estrellas, que Edith comenzó a entender algo profundo sobre la justicia de Dios. La justicia divina no funciona como la justicia humana. Nosotros queremos ver, queremos presenciar, queremos que caiga fuego del cielo delante de testigos. Pensamos que justicia es ver al enemigo derrotado públicamente, es ver a quien nos hirió pagando con la misma moneda, es ver la balanza equilibrándose delante de nuestros ojos. Pero no es así como Dios opera. Piensa en José. En sus hermanos lo vendieron como esclavo por envidia, lo traicionaron, lo separaron de su padre, le robaron su juventud, su familia, su libertad. José tuvo todo el derecho de desear venganza, todo el derecho de pedir que Dios hiciera justicia visible, rápida, contundente. Pero ¿qué hizo Dios? No envió plagas sobre los hermanos de José, no hizo que fueran vendidos como esclavos. También no los humilló públicamente. Dios operó en silencio. Mientras José sufría en Egipto, sus hermanos sufrían en Canaán, sufrían con la culpa. Sufrían viendo el dolor de su padre, sufrían sabiendo que habían destruido a su propia familia. Y cuando finalmente se reencontraron años después, José vio lo que nosotros a veces no vemos, aunque sus hermanos ya habían pagado, no con cárcel ni esclavitud, sino con años de culpa invisible, de remordimiento silencioso, de vergüenza secreta. José dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien, porque José entendió que la justicia de Dios ya había operado, solo que no de la forma que él hubiera imaginado cuando estaba en la cisterna, cuando estaba en la cárcel, cuando estaba sufriendo injustamente. O piensa en David, perseguido por Saúl durante años, huyendo como un animal, viviendo en cuevas separado de su familia, con su vida en peligro constante. David tuvo 2 oportunidades perfectas para matar a Saúl, en 2 momentos donde la justicia humana diría: hazlo, es tu derecho. Él te persiguió primero, pero David no lo hizo. ¿Por qué? Porque David entendió algo que nosotros batallamos para entender, aunque la venganza no le pertenece al ser humano, que la justicia verdadera es propiedad exclusiva de Dios. Don David dijo: el Señor juzgará entre tú y yo, y el Señor me vengará de ti, pero mi mano no será contra ti. ¿Y qué pasó? Saúl murió en batalla, no por la mano de David, sino por las consecuencias de sus propias decisiones. La justicia llegó, pero no de la forma que David hubiera ejecutado. Llegó de la forma que solo Dios sabe ejecutarán, en el momento correcto, de la manera correcta, sin que David manchara sus manos. ¿Ves la diferencia? La venganza humana necesita testigos, necesita audiencia, necesita que otros vean el castigo cayendo. ¿Por qué? Porque la venganza humana no busca justicia, busca
satisfacción del ego. ¿Queremos que nuestro enemigo sufra? Sí, pero queremos más que eso. Queremos ver el sufrimiento. Queremos que otros vean. Queremos que se sepa que teníamos razón. Pero la justicia de Dios no necesita testigos. No necesita audiencia. No necesita de tu aprobación ni de tu presencia. Dios hace justicia en el silencio del corazón, en la intimidad de la conciencia, en lugares que solo Él y la persona conocen. Entonces, ¿cómo saber si Dios ya hizo justicia? Aquí están las señales que muchos no ven primero. Cuando la persona que te hirió vive con culpa constante. Puede parecer feliz por fuera, pero por dentro carga un peso que nunca descansa. ¿Cómo no, Mía? Que vivió 30 años fingiendo estar bien mientras su conciencia la consumía. Segundo, cuando la persona que te traicionó terminó presa en las consecuencias de su propia elección. ¿Cómo no, Mía? Que se casó con Tertuliano y descubrió que el premio era una vida de violencia. No fue Dios quien la golpeó, fueron las consecuencias naturales de elegir mal. Tercero, cuando la persona que te hirió perdió cosas que el dinero no compra: paz, sueño tranquilo, amistades verdaderas, conciencia limpia, libertad interna. No, Mía tenía la casa bonita que Edith envidiaba, pero no tenía libertad, no tenía paz, no tenía alegría real. Cuarto, cuando la persona que te ofendió intentó pedir perdón, pero no tuvo coraje. Como no, Mía, que intentó 3 veces buscar a Edith, la culpa era tan grande que la paralizaba. Eso no es ausencia de justicia, eso es justicia operando en el corazón. Pero aquí está la parte más dolorosa que Edith descubrió. Mía pagó un precio invisible, pero Edith también. No, Mía vivió 30 años en una prisión de violencia y apariencias. Edith vivió 30 años en una prisión de resentimiento y soledad. 2 mujeres presas, 2 mujeres pagando precios invisibles, 2 mujeres que, al final, perdieron las mismas 3 décadas. La diferencia es que no, Mía fue prisionera de las consecuencias de su pecado. Edith fue prisionera de su falta de perdón. Entonces, ¿por qué queremos tanto ver la justicia ocurrir? Honestidad brutal, porque somos orgullosos. Queremos ver porque queremos tener razón públicamente. Queremos que otros sepan que fuimos víctimas. Queremos validación externa de nuestro dolor. Pero Dios no trabaja para satisfacer nuestro orgullo. Dios trabaja para restaurar el orden correcto del universo. Y muchas veces, esa restauración ocurre en lugares donde nadie está mirando. En el corazón atormentado de quien pecó. En la conciencia que no deja dormir. En la culpa que pesa como piedra durante décadas. En las consecuencias naturales que se desdoblan con el tiempo. La pregunta no es ¿por qué Dios no hizo justicia? La pregunta correcta es ¿por qué yo no vi la justicia que Dios ya hizo? Y la respuesta muchas veces es porque estabas tan ocupado deseando venganza que no notaste que la justicia ya había llegado. Edith llegó a casa esa noche con el sobre todavía cerrado. Lo colocó sobre la mesa de la cocina. Lo miró durante horas. Las cabras balaban en el corral. El viento balanceaba las hojas del árbol de mora. La luna iluminaba el camino de tierra que ella recorriera 1000 veces. Todo igual. Pero Edith era otra. Finalmente, con manos temblorosas, abrió el sobre. La letra era de no Mía, escrita hacía 10 años, cuando la enfermedad comenzó a aparecer. Edith, si estás leyendo esto, significa que ya me fui. Y significa que finalmente tuve el coraje que no tuve en vida, el coraje de pedirte perdón. Destruí tu vida cuando destruí la mía. Robé tu novio, pero lo que gané fue una prisión que duró 30 años. Cada día, durante 3 décadas, desperté con el peso de la culpa. Te veía de lejos en las misas y sentía vergüenza de mí misma. Intenté buscarte 3 veces. 3 veces junté coraje para caminar hasta tu sitio, pero siempre me devolví a mitad de camino. Porque
¿Qué derecho tenía yo de pedirte algo después de todo lo que te hice? Construí una mentira tan grande que me quedé presa en ella. Fingí ser feliz durante tanto tiempo que olvidé cómo era la felicidad de verdad. Tú pagaste un precio por mi culpa, pero yo pagué un precio mayor por mi propia culpa. La justicia de Dios no necesita ser vista. Ella simplemente es. Espero que puedas perdonarme algún día, no porque yo merezca, sino porque tú mereces ser libre, con arrepentimiento eterno, no mía. Edith dobló la carta despacio, la colocó de vuelta en el sobre y percibió que no había más rabia, no había más resentimiento, había solo comprensión, la comprensión de que la justicia divina nunca dejó de existir. Estaba allí, operando en silencio, invisible a los ojos humanos, pero presente todo el tiempo. Y allí, sentada en su cocina simple, bajo la luz de la lámpara de querosén, Edith tomó la decisión más importante de su vida. Una decisión que nadie vería. Una decisión que no tendría testigos. Una decisión que no generaría aplausos. Susurró para sí misma: y para Dios, Ann, necesito perdonar. Ann, no por ella. Por mí, Ann, porque Edith finalmente entendió. Ann, perdonar no era decir que lo que no Mía hizo estaba correcto. Perdonar no era fingir que el dolor nunca existió. Perdonar era soltar. Era parar de cargar lo que nunca fue de ella cargar. Era devolver a Dios el derecho de hacer justicia, a su manera, en su tiempo, de su forma. Y por primera vez en 30 años, Edith sintió algo que había olvidado existir: libertad. Los días que siguieron fueron extraños. Edith cuidaba las cabras, regaba la huerta, sacaba agua del pozo, pero todo parecía haber cambiado de color. Las mismas montañas en el horizonte, el mismo camino de tierra, la misma galería donde pasara 3 décadas esperando por justicia. Pero ahora, todo parecía diferente a sus ojos. Una tarde, Edith hizo algo que nunca pensó que haría. Entró en la casa, tomó una caja vieja que guardaba debajo de la cama. Dentro estaba todo en fotos del tiempo en que eran amigas, cartas que intercambiaron cuando jóvenes, un pañuelo que Mía le había dado de regalo años antes de la traición. Edith nunca tuvo coraje de tirarlo, pero tampoco nunca tuvo coraje de mirarlo. Tomó la caja, caminó hasta el fondo del sitio, donde tenía un pequeño cantero que nunca usaba. Cavó un hoyo profundo en la tierra húmeda, colocó la caja allá adentro, no con rabia, no con odio, sino como quien entierra lo que ya murió hace mucho tiempo y necesita finalmente descansar. Ann cubrió con tierra, alisó con las manos. Se quedó allí arrodillada, manos sucias de barro, y lloró. Lloró por los 30 años perdidos. Lloró por Mía, por la vida de horror que vivió escondida. Lloró por Tertuliano, por el hombre en que se convirtió. Lloró por Dolva y los hijos que crecieron en una casa sin amor. Y lloró por sí misma, por la Edith de 30 años que nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca permitió que la vida continuara. Pero eran lágrimas diferentes ahora. No eran lágrimas de amargura, eran lágrimas de liberación. El perdón no llegó como un rayo. No fue un momento mágico donde todo se resolvió de repente. Fue un proceso. Algunos días, Edith despertaba y la rabia todavía estaba allí, acechando en las esquinas de su corazón. Otros días, se sorprendía pensando en Mía sin amargura, solo con tristeza por lo que ambas perdieron. Lentamente, día tras día, Edith comenzó a cambiar. Comenzó a aceptar las invitaciones para almorzar en la casa de las personas que venían a buscar sus rezos. Comenzó a sonreír más sana, conversar más. Reformó el corral de cabras con la ayuda de un vecino. Era la primera vez en 30 años que permitía que alguien la ayudara. Plantó flores en la galería, rosas amarillas en girasoles en colores que no existían en su vida hacía décadas. Compró un vestido nuevo, color rosa, solo porque quiso. La vecina que llevaba leche al pueblo la invitó a tomar café. Una tarde Ann
Edith aceptó. Fue la primera conversación larga que tuvo en 30 años. Hablaron sobre la cosecha, sobre las cabras, sobre el clima. Cosas simples, cosas que personas normales conversan. Y Edith se dio cuenta de que había olvidado cómo era vivir sin el peso del rencor, aplastando su pecho. Una mañana de domingo, Edith entró en la capilla del pueblo, pero no se sentó en el último banco. Escondida, invisible, como hacía siempre. Caminó hasta el frente. Se sentó en el primer banco, donde la luz entraba por las ventanas y tocaba su rostro. Algunas personas la miraron con sorpresa. Edith, que pasara 30 años escondiéndose en el fondo, ahora estaba en el frente. Pero Edith no se escondía más, porque finalmente entendió que no tenía nada de qué esconderse. Ella no era la que traicionó. Ella no era la que robó. Ella no era la villana de esta historia. Pero tampoco era la prisionera. Nomás después de la misa, el padre se acercó a Edith. Ante ves diferente, dijo él más liviana. Edith sonrió, una sonrisa verdadera, que no aparecía hacía 30 años. Es porque finalmente solté. ¿Soltaste qué? Lo que nunca fue mío cargar, pero tampoco era la prisionera. Nomás después de la misa, el padre se acercó a Edith. Ante ves diferente, dijo él más liviana. Edith sonrió, una sonrisa verdadera, que no aparecía hacía 30 años. Es porque finalmente solté. ¿Soltaste qué? Lo que nunca fue mío cargar. La justicia le pertenece a Dios, Padre, no a mí. Yo pasé 30 años intentando hacer el trabajo de Dios y solo conseguí aprisionarme a mí misma. El padre asintió, ojos húmedos. Perdonar no es fácil. Edith, no es fácil, pero es liberador, porque descubrí algo. Padre, en la prisión más grande nunca fue lo que los otros nos hicieron. La prisión más grande siempre fue lo que nos rehusamos a perdonar. Edith caminó de vuelta a casa, aquel día, con el corazón diferente. Pasó por el cementerio, se detuvo en la tumba reciente de Nomia. No entró, no rezó, no lloró. Solo se quedó allí por un momento, mirando la tierra recién removida, y susurró, te perdono, no porque lo que hiciste estuvo correcto, sino porque yo merezco ser libre. Y se fue, porque Edith finalmente entendió que la verdadera justicia no es ver al otro sufrir. La verdadera justicia es ser libre para vivir. Y ahora, quiero que tú, que estás viendo esto, hagas algo que Edith hizo. Quiero que te hagas 3 preguntas honestas. Primera pregunta: ¿qué rencor has cargado durante años esperando ver caer justicia? Piensa bien. No respondas rápido. ¿Hay alguien que te traicionó? ¿Alguien que te hirió? ¿Alguien que te robó algo? ¿Y cuánto tiempo pasaste esperando que esa persona pagara? Segunda pregunta: ¿y si la justicia de Dios ya operó de formas que no viste? ¿Y si aquella persona ya pagó, pero de maneras invisibles que tus ojos no captaron? ¿Y si sufrió con culpa? ¿Con consecuencias naturales? ¿Con pérdidas que no tienen precio? ¿Será que la justicia no llegó? ¿O será que tú no la viste porque estabas esperando algo más dramático? Tercera pregunta: ¿qué prisión invisible construiste con tu falta de perdón? Porque aquí está la verdad más dura. Quien no perdona se aprisiona a sí mismo. No, Mia vivió 30 años presa en las consecuencias de su pecado. Edith vivió 30 años presa en su falta de perdón. 2 mujeres, 2 prisiones, misma pérdida de tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo repensar algo que cargas hace años, haz algo conmigo ahora mismo. Escribe en los comentarios esta frase: elijo perdonar y soltar lo que no puedo controlar. No escribas el nombre de la persona, no cuentes los detalles, solo escribe esa frase, porque cuando la escribes, estás tomando una decisión. Estás declarando que la justicia le pertenece a Dios, no a ti. Estás eligiendo la libertad
en vez de la prisión del rencor. Ahora voy a hacer una oración. Y si quieres, ora conmigo. Padre, hoy reconozco que la justicia te pertenece a ti, no a mí. Durante mucho tiempo cargué rencor, esperando ver que quien me hirió pagara. Pero hoy entiendo que tu justicia opera de formas que mis ojos no siempre ven. Hoy elijo soltar. No porque la persona que me hirió merezca mi perdón, sino porque yo merezco ser libre. Confío en que tú ya hiciste justicia, o la harás en tu tiempo perfecto, y me libero de la prisión que yo misma construí con mi falta de perdón. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora viene el desafío. Esta semana, quiero que identifiques una prisión invisible que construiste. Puede ser rencor contra alguien, puede ser amargura que cargas hace años, puede ser una ofensa que no soltaste. Identifica esa prisión y haz lo que Edith hizo en Entiérrala. No necesitas ser literal, pero haz un acto simbólico. Escribe en un papel lo que necesitas soltar y quémalo, o rómpelo o entiérralo, pero suéltalo, porque la vida es demasiado corta para pasarla presa en rencores que solo te destruyen a ti. Dios ya hizo justicia, está haciendo justicia, o la hará. Tu trabajo no es vengarte, tu trabajo es vivir libre. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que perdonar no es debilidad, es liberación. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. Y suscríbete al canal para más historias que transforman perspectivas y fortalecen la fe. Que Dios te bendiga, te guarde y te dé el coraje para perdonar, no por los otros, por ti. Nos vemos en el próximo video.